Hola, ¿qué tal si hoy nos hacemos una pregunta? ¿Qué pasaría si el derecho pudiera entender cómo funciona el cerebro humano en la toma de decisiones, en la comisión de un delito o simplemente en el simple hecho de mentir? Pareciera algo como salido de ciencia ficción, pero es una realidad muy actual. Por eso, el tema de hoy es precisamente neuroderecho, pero no sin antes invitarlos a tomar una exquisita y deliciosa taza de café colombiano. Precisamente para reflexionar sobre estos temas relacionados a neuroderecho, hemos invitado al docente del TDA, que es filósofo y por supuesto abogado precisamente de nuestra institución, para que nos oriente con relación a estos temas. Profe Edier, bienvenido. Muchas gracias, profe Milena. Precisamente en todo este contorno, en todo este entorno de lo que estamos viviendo actualmente con relación a los neuroderechos, ¿qué es eso y cómo surgen los neuroderechos? Sí, doctora Milena, mire, para entender el neuroderecho o los neuroderechos en plural, pues digamos que tenemos que entender un poco el concepto de neurociencia y neurotecnología y cómo aplican las mismas. Y de una manera muy sencilla, pues es menester decir que las neurotecnologías pues hacen parte de un conjunto de herramientas y dispositivos pues, tecnológicos, por supuesto, que pueden inferir en la toma de decisiones del ser humano porque a su vez infiere o incide en su pensamiento. Pues el ser humano de alguna manera actúa de acuerdo a lo que piensa y lo más íntimo que tenemos son nuestros pensamientos. Entonces, a través de las últimas investigaciones que se han hecho del cerebro y sus intervenciones con la tecnología, lo que se denomina neurotecnología, pues la ciencia y la tecnología es capaz de adentrarse en eso que tenemos los seres humanos, que es lo más íntimo y que es nuestros pensamientos, incluso inconscientes. Y pues obviamente eso tiene unas bondades inmensas. De hecho, la neurociencia y la neurotecnología nació como con esa finalidad loable y altruista de beneficiar a personas que tenían enfermedades mentales, que de alguna manera la ciencia médica a lo largo de la historia ha privilegiado el estudio de las enfermedades del cuerpo y se había abandonado un poco o se había aplazado, digámoslo así, el estudio de las enfermedades mentales, que incluso se le denominaban enfermedades silenciosas o huérfanas. Pues en los últimos años, precisamente a raíz o con fundamento en estas investigaciones de los neurocientíficos, ha sido posible, digamos que llegar a plantear soluciones para enfermedades del Parkinson, del Alzheimer, u otras enfermedades que tienen que ver con actividades motoras o motrices de nuestro organismo, porque sabemos que el cerebro tiene tres grandes funciones: funciones sensoriales o sensitivas, funciones de integración y funciones de relacionamiento. Ok, parece supremamente interesante toda esta relación cerebro con la parte del derecho. Suena interesante. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos componentes del neuroderecho? Sí, digamos que primero hay que identificar los riesgos precisamente para identificar lo que uno de los grandes neurocientíficos ha denominado neuroderechos, que es Rafael Yuste. Rafael Yuste, que es el director del proyecto BRAIN, un proyecto que el gobierno de Estados Unidos en el 2015 empezó a desarrollar. Entonces, básicamente para identificar antes que nada los riesgos, pues como le decía, a través de las neurotecnologías, la ciencia y la tecnología, puede adentrarse a conocer a través de exámenes muy médicos, muy especiales desde la neurociencia. Puede ser una electroencefalografía o a través de una resonancia encefálica funcional, que pueden adentrarse los científicos a conocer lo que hay en el pensamiento humano, ¿cierto? Y no solamente lo que el cerebro humano, la mente humana es capaz de expresar hacia afuera a través del lenguaje, a través del habla, sino lo que hay en su inconsciente: emociones, deseos, anhelos, gustos. Usted ahorita lo decía, ¿qué relación tiene eso con el derecho? Pues bueno, supongamos, para ponerlo en concreto, para que digamos el público lo entienda de una manera sencilla, a través de investigaciones neurocientíficas y a través de la conexión entre el cerebro y una computadora, por ejemplo, se puede realizar un escáner de la mente humana para identificar qué deseos, qué anhelos, qué intenciones hay en su mente.
Supóngase, por ejemplo, en un violador, la mente de un violador en serie o la mente de un asesino en serie que es escaneada a través de un electrocardioencefalógrafo para identificar qué hay en su mente. Y entonces se identifica que esta persona tiene una patología psicológica, neurocientífica, que es la que lo conduce a cometer ese delito y que es reincidente en ese delito. Se ha propuesto incluso desde el derecho penal y la neurociencia del derecho penal, se ha propuesto que aplicando las tecnologías de la neurociencia se pueden acabar con las cárceles, se puede abolir totalmente la cárcel en el mundo. ¿Por qué? O las prisiones, porque en vez de la prisión se podrían a estas personas que cometen delitos y que son, digamos, reiterativos, que tienen una patología que los lleva a incidir en el delito, simplemente a través de neurotransmisores como la de dopamina, serotonina, cortisol, etcétera, etcétera, que en algunos casos habría que inyectar, en otros casos habría que sacar, para que de alguna manera se logre aquello que los psicólogos y los psiquiatras llaman un comportamiento equilibrado o entre comillas normal, ¿cierto? Digamos que se sanen o se curen esas patologías y que no haya necesidad de que esta persona vaya a prisión, porque la prisión no sería el remedio para la conducta o el comportamiento entre comillas desviado de este ciudadano, sino que en este caso, como la raíz del problema, la raíz de la violación, la raíz del homicidio, la raíz del hurto puede estar en una relación físico-química de las neuronas que ocurre en el cerebro y que es lo que hace que lleve a esta persona a cometer delitos, pues entonces la solución sería simplemente, en vez de mandar a esta persona a prisión, pues aplicar un tratamiento neurocientífico a través de la neurotecnología y, como le digo, a través de neurotransmisores, hacer que la conducta o el comportamiento de esta persona se modifique. Pero entonces ahí viene la gran pregunta, que vienen los riesgos. Todo esto muy bueno hasta ahí, ¿cierto? Ahí va, precisamente ahora que estás hablando sobre los riesgos, me surge esa pregunta. Entonces, esos riesgos, y vamos a encaminarlo con relación a los derechos humanos, ¿cómo se podría plantear ahí? Porque efectivamente podría ser una invasión hacia eso de los derechos humanos. Sí, totalmente cierto. Así es, profe Milena. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a cualquiera de nosotros dos se realiza un examen de estos que mencionábamos anteriormente y a través de una computadora se escanea nuestro cerebro y la ciencia puede identificar qué hay dentro de nuestro cerebro y qué conductas, digamos, que son impulsadas por esos constructos electrofísico-químicos que se desarrollan en nuestras neuronas, pues entonces podrían invadir lo más sagrado que tenemos los seres humanos, que es nuestra intimidad. Y por eso ahí viene la propuesta de los neuroderechos que hace Rafael Yuste y otros tantos científicos y neurocientíficos en el mundo. Lo primero que hay que proteger entonces es la intimidad personal y la intimidad mental. No la intimidad personal del cuerpo, sino la intimidad personal de nuestra mente, de nuestro pensamiento. Está legitimada la ciencia, están legitimados los estados para utilizar algo que se denomina también neurodatos, los datos que hay en nuestra mente, que pueden pertenecer a nuestro inconsciente, que es lo más íntimo que tenemos, pueden salir a la luz pública. Se puede utilizar esos neurodatos para hacer un tratamiento a una persona, para modificar su conducta en cuanto a la violación, al homicidio, etcétera, etcétera. Puede hacerse sin el consentimiento de la persona, por ejemplo. Entonces ahí vienen varios derechos que se podrían vulnerar, porque entonces ahí la ciencia sería invasiva y obviamente ahí hay una línea roja que dice Rafael Yuste que no se puede cruzar, y es precisamente la línea de los derechos fundamentales. Entonces él propone incluso que se modifique la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que a los 30 que ya existen se agregue 5 más. La identidad personal, ¿cierto? La intimidad del pensamiento, los pensamientos íntimos que hay en nuestro cerebro, la identidad personal, es decir, ¿qué queda de una persona después de un tratamiento, de una intervención neurocientífica con neurotransmisores? No va a ser la misma persona, ¿cierto? Porque somos lo que nuestro cerebro es. Nuestro cerebro determina lo que somos y lo que actuamos. Por lo tanto, si se modifica nuestra manera de pensar, se modifica nuestra manera de hablar, pero también nuestra manera de comportarnos, nuestra conducta. Y por lo tanto, se pierde la identidad de la persona. Era uno antes de la intervención y era otro después de. ¿Dónde queda la identidad? Luego ya habíamos hablado del principio de la intimidad mental, y viene otro derecho que se puede vulnerar, y es que es la discriminación con sesgos, y también otro derecho que agrega Rafael Yuste es el libre albedrío. Si la persona ya fue modificada en su cerebro y esa modificación en su cerebro a su vez modifica su conducta,
¿Es la persona la que está actuando o son todas esas modificaciones neurocientíficas y neurotecnológicas las que actúan por él? ¿Dónde queda entonces la identidad personal, la intimidad mental, el libre albedrío, ¿cierto? Que es, digamos, de alguna manera la posibilidad que los seres humanos tenemos de comportarnos espontáneamente, sin que haya un factor externo, y en este caso sería muy invasivo ese factor que determina la conducta de una persona con los neurotransmisores. Qué interesante reflexión con relación a esa dualidad entre neuroderecho y derechos humanos, ¿no? Interesante reflexión. Pero entonces lo hemos abordado de manera general. ¿Cómo sería aquí en Colombia? ¿En Colombia se encuentra algo regulado o se aplica aquí en Colombia? Excelente pregunta, profe Milena. Parece que estuviera informado usted del asunto, porque en efecto, en Colombia el mes pasado, terminando el mes pasado, no hace ni siquiera un mes, en marzo, se presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República que propende por la regulación de los neuroderechos, con la finalidad precisamente de proteger esos derechos que ahorita mencionábamos: intimidad personal, intimidad mental, identidad de la persona, libre albedrío, protección contra los sesgos y contra la discriminación, el acceso equitativo, que es otro de los grandes derechos que Rafael Yuste y muchos científicos consideran que se pueden vulnerar, porque viene la pregunta: una persona con trastorno de espectro autista, con esquizofrenia, una persona con Alzheimer, etcétera, que tenga dinero para sufragar estos gastos que no son económicos, que no son baratos, pues podrá hacerlo. Pero ¿qué pasa con las familias que tienen un hijo con un trastorno de estos, por ejemplo, y que no tienen los recursos para acceder? Ahí se generaría, o sea, una brecha económica en materia de aplicación de estas neurotecnologías o acceso a estas neurotecnologías, que de entrada hay que decir que la premisa fundamental es que son buenas, ¿cierto? Obviamente la ciencia y la tecnología de alguna manera es neutra, ¿cierto? Se puede utilizar para bien y para mal, y precisamente lo que se propone con los neuroderechos es poner límites a esos riesgos que puede generar el uso de estas neurotecnologías. Ok, ¿se considera que debe haber una regulación con relación a todo esto existente o que está en progreso y evolución? También, muy buena pregunta. A ver, digamos que algunos, cuando escuchan hablar de estos temas, pueden pensar en ciencia ficción y dicen: no hay necesidad, pero pues esto es futurista, ¿cierto? Pero la ciencia avanza a pasos agigantados, y lo hemos visto con el desarrollo de la inteligencia artificial, que de hecho el desarrollo de la inteligencia artificial ha sido posible gracias al desarrollo de la neurociencia y la neurotecnología. Precisamente los neurocientíficos han estudiado la manera como funciona nuestro cerebro, cómo se desarrollan las ideas dentro de nuestro cerebro, lo que llaman las redes neuronales, y a partir de ahí se han ensayado redes neuronales artificiales que son capaces de generar lo que se denomina machine learning, deep learning, etcétera, etcétera, y todas las aplicaciones de inteligencia artificial. Van a una enésima potencia en el tiempo, y entonces de alguna manera lo que plantea Rafael Yuste, que vuelvo a citarlo, pues que porque es el director del proyecto BRAIN, uno de los proyectos, no es el único proyecto de investigaciones del cerebro, pero es uno de los pioneros y de los proyectos más importantes que existe en materia de investigación del cerebro, que fue el primero que empezó, digamos, a plantear la necesidad de regulación. Él dice: los médicos a lo largo de la historia somos ejemplo de aplicación ética de la medicina, pero la primera opción, digamos, sin necesidad de regular, lo que algunos llaman soft law, es simplemente unas recomendaciones médicas, una les arti, que los médicos desde la medicina, con su juramento hipocrático, respeten esos límites que no se deben cruzar en la aplicación de la neurotecnología, respetar esos derechos íntimos de la persona. Pero viene el riesgo de que, ¿qué pasa si algún médico por X o circunstancias se sale de esos límites? Entonces ahí viene la regulación de lo que llaman hard law, que es el derecho duro, y que en Chile, muy buena la pregunta que me hacía, porque en Chile ya se reguló. Chile fue el primer país en el mundo que modificó su constitución política para agregar ese derecho fundamental a la privacidad mental. En estos momentos hay proyectos en Estados Unidos, hay proyectos en España, y en Colombia, como le dije, se acaba de presentar un proyecto de ley en ese mismo sentido. Qué maravilloso este mundo de los neuroderechos. Ya para concluir en algo súper sintético, pues muy sencillo, ¿qué hacemos de reflexión con relación a ese tema, precisamente a este mundo de los neuroderechos? Ya para concluir. Mire, profe Milena, básicamente los ciudadanos del común, los ciudadanos que llamamos de a pie, normalmente cuando nos hablan de ciencia y de tecnología y en conceptos tan técnicos, de pronto somos reacios, incluso ajenos al tema por el desconocimiento. Pero de hecho ya estamos viviendo de alguna manera cierta invasión a nuestros pensamientos a través de lo que llaman neuromarketing.
porque si usted se da cuenta, por ejemplo, cuando uno ve una película en Netflix, cuando uno ve un video en YouTube, luego usted le da like a esa película, la califica con un valor alto, luego ya cuando usted ingresa a esa plataforma te van a recomendar otra película, otro contenido que tiene que ver con ese que anteriormente usted calificó como agradable. Eso es lo que hacen las neurotecnologías aplicado a la inteligencia artificial o con fundamento en la inteligencia artificial aplicada, desarrollar neuromarketing, y es decirnos básicamente segmentar nuestros gustos, ¿cierto? Y decirnos qué le gusta a esta persona, identificar nuestros intereses, nuestro gusto, nuestra voluntad para de alguna manera manipular nuestra conducta como consumidores. Y esa manipulación hoy en día es, digamos, no invasiva, ¿cierto? Porque de alguna manera nosotros libremente podemos optar por no, nos hacen la propuesta y nosotros la optamos. El problema de las neurotecnologías es que pueden ser invasivas, ¿cierto? Solo por poner un ejemplo, y para que el público lo pueda buscar si bien lo desea, en Japón, en China y en muchos otros países ya se están poniendo diademas a los niños para identificar, hacer estudios neurológicos si el niño aprende o no aprende. ¿Y qué hace que el niño no aprenda? ¿Por qué estos niños en determinada aula de clase aprenden cuando su profesor les enseña y por qué los otros no? ¿Cierto? Eso ya es invasivo de la privacidad, del libre albedrío, de la intimidad personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo está pasando con aplicaciones, por ejemplo, de dispositivos que hacen que una persona pueda caminar con una prótesis, ¿cierto? O prótesis de manos, de ojos, etcétera, etcétera, que en ese sentido digamos que está bien, pero volvemos al punto, ¿cuáles serían esos límites? Entonces la recomendación es pensar en los riesgos que existen en el campo de la inteligencia artificial aplicada, que por supuesto se conecta con el desarrollo de las neurotecnologías, porque como decía, la inteligencia artificial es desarrollo y es producto del desarrollo de las neurotecnologías. Creo que nos quedan muchísimos retos en todo este mundo de los neuroderechos, y es que sencillamente es cambiar conceptos jurídicos tradicionales e incluirles también algo más de ciencia, tecnología y toda esa parte transformadora que puede ayudar también a la evolución del ser humano. Muchísimas gracias, profesor Edier, por acompañarnos pues, en esta dinámica que tenemos aquí en la institución. Gracias. Muchísimas gracias. Las neurotecnologías tienen el poder de invadir nuestra mente, de acceder a nuestra mente, a la privacidad de nuestra mente, y ello por supuesto tiene consecuencias muy positivas para la ciencia, consecuencias tan positivas como poder curar enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y otras tantas, pero también tiene riesgos, y esos riesgos tienen que ver precisamente con los neuroderechos. El derecho a proteger nuestra intimidad personal, nuestra intimidad mental, lo más profundo que tenemos los seres humanos, que es los pensamientos, esos pensamientos inconscientes, el libre albedrío, que no permitamos que la ciencia y la tecnología manipulen nuestra conducta, nuestro comportamiento, porque se estaría perdiendo la espontaneidad de nuestra conducta y nuestro comportamiento. Básicamente la neurociencia, la neurotecnología, incluso la inteligencia artificial, que es consecuencia de ella, tiene como materia prima los datos. Y existen los datos externos y existen los datos internos, y los datos internos son los denominados neurodatos. Esos neurodatos son los que el neuroderecho pretende proteger.